La figura de Francisco Franco, general y dictador español que gobernó España durante casi 4 décadas, es una de las más controvertidas y debatidas de la historia moderna del país ibérico. Su ascenso al poder, su papel durante la Guerra Civil Española, su régimen autoritario y su legado político y social han generado un amplio espectro de opiniones y análisis que siguen siendo objeto de estudio hasta el día de hoy. En esta biografía, exploraremos los principales eventos de la vida de Franco, desde sus primeros años como militar hasta su muerte en 1975, así como su impacto duradero en la historia de España. A través de este relato, nos sumergiremos en los claroscuros de su gobierno, examinando su legado con una mirada crítica y analítica. Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, España. Proveniente de una familia militar, Franco siguió los pasos de su padre y se unió al ejército a una edad temprana. Los padres de Francisco Franco fueron Nicolás Franco y María del Pilar Bahamonde. Nicolás Franco era un oficial del ejército español, mientras que su madre, María del Pilar Bahamonde, provenía de una familia con raíces en Galicia. La infancia de Franco estuvo marcada por su crianza en una familia militar en la ciudad de Ferrol, en la región de Galicia, al noroeste de España. Desde joven, mostró un fuerte interés por la carrera militar, influido por el entorno familiar. En 1907, a la edad de 14 años, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde comenzó su formación militar. Durante su juventud, Franco destacó por su dedicación al estudio y su habilidad para el liderazgo. Se graduó como teniente en 1910 y continuó ascendiendo en las filas del ejército español. La instrucción militar de Francisco Franco fue rigurosa y completa. Fue en la Academia de Infantería de Toledo a la edad de 14 años, donde recibió una educación militar de alta calidad. Durante su tiempo en la academia, Franco estudió tácticas militares, estrategia, disciplina, liderazgo y otras habilidades fundamentales para un oficial del ejército. Después de graduarse como teniente en 1910, Franco continuó su formación y progresó en su carrera militar. Participó en diversas campañas militares, especialmente en la Guerra del Rif en Marruecos, donde adquirió una valiosa experiencia en combate y liderazgo. Su desempeño en Marruecos le valió reconocimiento y promociones en el ejército español. Además de su experiencia en el campo de batalla, Franco también recibió formación en academias militares superiores y participó en cursos de especialización. Estos incluyeron estudios en la Academia de Estado Mayor y la Escuela Superior de Guerra, donde profundizó sus conocimientos en estrategia militar y planificación de operaciones. En resumen, la instrucción militar de Franco fue integral y le proporcionó las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en un líder militar eficaz, lo que eventualmente le permitió desempeñar un papel crucial en la historia de España. Durante la Guerra Civil y en los años siguientes, Franco participó en varias campañas militares a lo largo de su carrera. Algunas de las campañas más destacadas en las que estuvo involucrado incluyen: en África, Franco participó activamente en las campañas militares en el norte de África, especialmente en la Guerra del Rif, que tuvo lugar entre 1920 y 1926. Estas campañas estaban dirigidas a sofocar la resistencia de las tribus rifeñas en la región del Rif en Marruecos. La Guerra del Rif fue un conflicto militar que tuvo lugar entre España y diversas tribus bereberes del norte de Marruecos, especialmente en la región montañosa del Rif, durante las primeras décadas del siglo XX. Esta guerra se desarrolló principalmente entre 1920 y 1926 y fue uno de los episodios más importantes del colonialismo español en África. El conflicto estalló debido a la resistencia de las tribus rifeñas contra la ocupación española de la región, que se intensificó con la proclamación del protectorado español sobre Marruecos en 1912. Las tribus bereberes, lideradas por figuras como Abd el-Krim, organizaron una feroz resistencia contra las fuerzas españolas, aprovechando el terreno montañoso y su conocimiento del territorio.
La Guerra del Rif se caracterizó por una serie de enfrentamientos sangrientos y batallas, donde las tácticas guerrilleras de las tribus rifeñas resultaron difíciles de contener para las fuerzas españolas. A pesar de contar con una superioridad tecnológica y numérica, las tropas españolas enfrentaron desafíos significativos debido a la naturaleza del terreno y las tácticas de guerrilla empleadas por los rifeños. Uno de los momentos más notables de la guerra fue la derrota española en la batalla de Anual en 1921, donde las fuerzas españolas sufrieron una aplastante derrota y miles de soldados españoles fueron masacrados. Este revés llevó a una crisis política en España y un cambio en la estrategia militar. Finalmente, España logró recuperar el control de la región con la intervención de refuerzos militares y una nueva estrategia de contraofensiva. En 1926, las fuerzas españolas lograron capturar al líder rifeño Abd el-Krim, lo que llevó al fin de la guerra y al establecimiento de una paz relativa en la región del Rif. Sin embargo, la Guerra del Rif dejó una profunda huella en la historia de España y tuvo consecuencias significativas en el ámbito político y militar. Después de esto, Franco llegó desde Marruecos para participar en la Guerra Civil Española después de que se iniciara el levantamiento militar contra el gobierno republicano el 17 de julio de 1936. En ese momento, Franco estaba destinado en las Islas Canarias como comandante general. Tras enterarse del levantamiento, Franco voló desde Las Palmas de Gran Canaria a Tetuán, en el norte de Marruecos, el 19 de julio de 1936. Desde allí, coordinó su participación en la guerra y comenzó a movilizar las tropas africanas a su mando para unirse al levantamiento militar. El 20 de julio, Franco emprendió un vuelo desde Tetuán hacia la península ibérica, aterrizando en el aeródromo de Tablada, cerca de Sevilla, el 21 de julio. Desde allí, se trasladó a Sevilla y se convirtió en el líder del bando nacionalista, uniéndose a la lucha contra el gobierno republicano y dando inicio a su papel como figura central en la Guerra Civil Española. Como líder del bando nacionalista, que se oponía al gobierno republicano, su participación en el conflicto fue crucial y determinante para el resultado final. En julio de 1936, Franco, quien en ese entonces era general del ejército español, se unió a otros militares rebeldes en un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de la Segunda República Española. Este levantamiento militar dio inicio a la Guerra Civil Española. Franco rápidamente emergió como el líder indiscutible del bando nacionalista y asumió el mando supremo de las fuerzas rebeldes. A lo largo del conflicto, demostró habilidades tácticas y estratégicas destacadas, así como una capacidad para mantener la unidad entre los diversos grupos que conformaban el bando nacionalista. Durante la guerra, Franco dirigió personalmente varias campañas militares importantes, incluyendo la toma de grandes ciudades como Toledo, Málaga y Madrid. También coordinó la ayuda militar recibida de Alemania e Italia, que fue crucial para la victoria final del bando nacionalista. Tras casi 3 años de intensos combates, el bando nacionalista de Franco logró la victoria en abril de 1939, marcando el fin de la Guerra Civil Española. Franco consolidó su poder y estableció un régimen autoritario conocido como el franquismo, que gobernaría España hasta su muerte en 1975. Una de las primeras medidas de Franco fue la instauración de una dictadura militar, donde concentró todo el poder en sus manos. Abolió las instituciones democráticas establecidas durante la Segunda República Española y estableció un régimen de partido único, controlado por su partido, la Falange Española Tradicionalista. En términos económicos, Franco aplicó políticas intervencionistas que favorecían a los sectores empresariales y a la oligarquía, mientras que reprimía a los movimientos obreros y sindicales. Fomentó el corporativismo dando poder a los sindicatos controlados por el Estado y a las grandes empresas. A nivel social, el régimen franquista impuso una estricta moral conservadora
y promovió los valores tradicionales de la familia católica. Se impusieron restricciones a las libertades civiles, censura en los medios de comunicación y represión de cualquier forma de disidencia política. En política exterior, Franco mantuvo una política de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y buscó estrechar lazos con otros regímenes autoritarios, como el de Alemania e Italia. Después de la guerra, su régimen se benefició del apoyo económico y militar de Estados Unidos como parte de la Guerra Fría. El régimen de Franco promulgó numerosas leyes a lo largo de sus casi 4 décadas de gobierno, algunas de las cuales fueron especialmente significativas debido a su impacto en la sociedad y la política española. Aquí están algunas de las principales leyes del régimen de Franco. Ley de represión de la masonería y el comunismo, 1939. Esta ley fue una de las primeras medidas tomadas por el régimen franquista para eliminar cualquier tipo de oposición política. Prohibió la actividad masónica y comunista en España y permitió la persecución y represión de sus miembros. Ley de Principios del Movimiento Nacional, 1958. Esta ley estableció los principios fundamentales del régimen franquista, incluida la exaltación del nacionalismo español, el catolicismo como religión oficial del Estado, la defensa de la unidad de España y la lealtad al régimen. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 1947. Esta ley estableció que el jefe del Estado español sería designado por el propio Franco, consolidando así su poder absoluto y preparando el terreno para una eventual sucesión. Fue esta ley la que permitió la instauración de una monarquía constitucional con la proclamación de Juan Carlos I como rey tras la muerte de Franco. Ley de Prensa e Imprenta, 1938. Esta ley estableció la censura previa en los medios de comunicación, otorgando al gobierno franquista el control sobre la información que se difundía en el país. Y por último, la Ley de Referéndum Nacional, 1945. Esta ley permitió la celebración de referéndums en los que el pueblo español debía ratificar las decisiones tomadas por el régimen. Sin embargo, en la práctica, estos referéndums carecían de verdadera legitimidad y se utilizaban para legitimar las decisiones políticas de Franco y su gobierno. Franco no creó la seguridad social tal como se conoce hoy en día. Sin embargo, durante su régimen, se implementaron algunas medidas relacionadas con la protección social y los servicios de salud. Durante la década de 1940, el régimen franquista estableció el Instituto Nacional de Previsión, INP, que tenía como objetivo proporcionar asistencia médica y beneficios sociales a los trabajadores. Este instituto, aunque no equivalente a un sistema completo de seguridad social, sentó las bases para la posterior expansión de los servicios de salud y la protección social en España. En la década de 1960, se introdujeron reformas que ampliaron la cobertura del seguro social y se mejoraron los servicios médicos públicos. Se establecieron sistemas de pensiones para los trabajadores y se ampliaron los beneficios de salud y asistencia médica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el régimen franquista mantuvo un control estricto sobre la sociedad y la economía, por lo que cualquier avance en materia de seguridad social estaba sujeto a las políticas y prioridades del gobierno de Franco. Además, durante el régimen de Franco, se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción de embalses y obras hidráulicas en toda España. Estas obras tenían como objetivo principal controlar las inundaciones, garantizar el suministro de agua para la agricultura y el consumo humano y generar energía hidroeléctrica. Uno de los proyectos más destacados fue la construcción del Plan de Desarrollo Hidráulico Nacional, conocido como el Plan de Obras de Regadío y de Embalses, que se inició en la década de 1930 y se expandió durante las décadas siguientes. Este plan implicó la construcción de numerosos embalses y presas en ríos de toda España. Entre los embalses más importantes construidos durante el franquismo se encuentran el embalse del Guadalquivir, el embalse de Valdecañas, el embalse de Alcántara y el embalse de Mequinensa, entre otros. Estas obras contribuyeron significativamente
al desarrollo económico y social del país al proporcionar agua para la agricultura, controlar las crecidas de los ríos y generar electricidad a través de centrales hidroeléctricas. Además, la construcción de embalses también tuvo un impacto en el medio ambiente y en las comunidades locales, ya que implicó la inundación de extensas áreas de tierra y la reubicación de poblaciones enteras. Franco persiguió a los nacionalistas catalanes y vascos debido a su visión de España como un Estado unitario y centralizado, donde cualquier forma de identidad regional o nacional que pudiera desafiar la autoridad del gobierno central era considerada una amenaza para la unidad del país. Los nacionalistas catalanes y vascos representaban una oposición al régimen franquista debido a su defensa de la identidad cultural, política y lingüística de Cataluña y el País Vasco, así como su aspiración a obtener un mayor grado de autonomía o incluso la independencia de España. Franco consideraba que estas aspiraciones eran contrarias a la unidad de España y a su visión de un Estado homogéneo y uniforme. Por lo tanto, implementó políticas represivas destinadas a suprimir cualquier forma de expresión nacionalista en Cataluña y el País Vasco. Estas políticas incluyeron la prohibición del uso del catalán y el euskera en la educación y los medios de comunicación, la censura de la cultura y la represión de cualquier actividad política que abogara por la autonomía o la independencia de estas regiones. Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 en Madrid, España, a la edad de 82 años. Tras su muerte, se abrió un período de transición política en España que eventualmente llevó a la restauración de la democracia y al establecimiento de un sistema parlamentario. En cuanto a su legado principal positivo, algunos defensores del franquismo destacan la estabilidad política y económica que Franco supuestamente proporcionó a España durante su régimen. Franco logró mantener al país alejado de los conflictos bélicos internacionales como la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de su carácter autoritario, se argumenta que su gobierno trajo consigo una cierta estabilidad política y social, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960. Además, se le atribuye a Franco la modernización de la infraestructura del país, incluyendo la expansión de la red de carreteras y la construcción de obras públicas como embalses y presas, que contribuyeron al desarrollo económico de España. Aunque la vida de Francisco Franco está marcada por su ascenso al poder, su larga dictadura y su controvertido legado, aún quedan muchas preguntas sin resolver sobre este personaje histórico. ¿Cuál fue su verdadero papel durante la Segunda República y la Guerra Civil Española? ¿Cómo influyeron sus motivaciones personales en sus decisiones políticas? ¿Qué papel desempeñaron sus relaciones internacionales en la dirección de España durante su régimen? ¿Qué ocurrió exactamente durante su agonía y muerte? ¿Y cuáles fueron las circunstancias reales que rodearon su legado y su sucesión? Estas interrogantes nos recuerdan que la historia de Francisco Franco está llena de complejidades y matices que aún no han sido completamente desentrañados. Su figura sigue siendo objeto de debate y análisis, y su influencia en la historia española sigue siendo motivo de reflexión para historiadores y estudiosos. A medida que se siguen descubriendo nuevos documentos y se profundiza en la investigación, es posible que encontremos respuestas a estas preguntas sin resolver, arrojando luz sobre aspectos aún desconocidos de la vida y el legado de uno de los personajes más influyentes de la historia española del siglo XX. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visión sobre el legado de Franco sigue siendo muy controvertida. Muchos críticos señalan los abusos contra los derechos humanos, la represión política y cultural, y el atraso en términos de desarrollo democrático y social que caracterizaron a su régimen. El debate sobre el legado de Franco continúa siendo un tema relevante en la historia y la política españolas hasta el día de hoy. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos como este, apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido y deja tus comentarios para saber qué opinas. Muchas gracias y hasta la próxima.